Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas flautas de pollo ahogadas porque les vamos a poner mucha salsa. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Empezamos llenando una olla con agua a la que agregaremos un cuarto de cebolla, orégano, un trocito de jengibre, 2 ajos y 5 pimientas. Llevamos al fuego y les dejaré aquí en pantalla la lista de ingredientes para que la anoten con calma, aunque les digo que también pueden encontrarla al final del video. Una vez que empiece a hervir, agregamos 1 kilo de pollo con hueso y cuando nuevamente suelte el hervor, bajamos el fuego a lo mínimo y dejamos cocinar por 1 hora. Pero a los 30 minutos, o sea, a la mitad de la cocción, agregamos 2 cucharadas de sal de mar o la sal de su preferencia al gusto. Pasado el tiempo, retiramos las piezas de pollo y colamos el caldo que reservamos. Retiramos la piel y los huesos para después deshebrar. También pueden usar falda de res, pierna de puerco o incluso sin carne, con papas o frijolitos. Ya que esté deshebrada, vamos a formar las flautas. Para eso necesitamos tortillas de maíz, de preferencia recién hechas o recién calentadas para que estén flexibles y no se rompan. Tomaremos un poquito de pollo y cuando digo poquito, tomen mis palabras en serio, Las flautas, para que queden ricas, deben tener poquito relleno. De lo contrario, quedarán secas ya que la salsa no alcanzará a llegar hasta el centro del relleno. Y pues es muy fácil, solo hay que enrollar apretadito. Cuando estén hechas, las reservamos para que vayan cediendo a su forma. Mientras tanto, podemos aprovechar para hacer la salsa. Aquí tenemos 1 kilo de jitomate, 1 cuarto de cebolla, una zanahoria, un ajo y chile de árbol al gusto, dependiendo de qué tan picosa quieran la salsa. Incluso si van a hacer esto para niños y no están acostumbrados a comer picante, se puede hacer sin chile. Vertemos agua y llevamos a cocer por unos 10 minutos. Luego llevamos a licuar. Como son muchos jitomates, entonces lo haremos en 2 tandas. Para continuar, cortamos en plumas una cebolla completa, que llevaremos a citronar en una cazuela con manteca. Después de un par de minutos, veremos que ya está transparente, entonces será momento de agregar la salsa. Junto con 2 tazas del caldo de pollo. Recordemos que el caldo ya tenía sal, entonces tenemos que probar para saber qué tanta más necesita. También le ponemos su toquecito de pimienta y la guisamos por unos 5 minutos. Mi mamá prepara esta salsa así, con zanahoria, solo que hace menos porque no hace flautas ahogadas. La zanahoria le va de maravilla porque neutraliza la acidez del jitomate, entonces sigue teniendo ese sabor delicioso de las salsas de jitomate, ese toque acidito, pero bien controlado. Además que le da más consistencia a la salsa. Y bueno, ya vamos con el penúltimo paso de esta receta, que es freír las flautas. Yo pongo a calentar manteca en una cazuela y aquí las voy poniendo una a una con mucho cuidado. Se colocan dejando el cierre por la parte de abajo y mantenemos aquí un ratito para que, por así decirlo, selle. Les recomiendo hacerlo así para evitar que se abran. Se pueden cocer varias a la vez, solo hay que
estar al pendiente para estarlas volteando y se frían por todos lados. Esto que ven es una tortilla con un relleno. Sin embargo, aquí en México no las consideramos ni las llamamos tacos. Por el hecho de estar enrolladas y fritas, son flautas. Sí, quizá por la similitud con el instrumento de viento. Cuando ya tengan un bonito color dorado, las sacamos y escurrimos. Y ahora, acompáñenme al último paso de la preparación. Vamos a chulear nuestras flautas para que queden buenísimas, pero también coloridas, vibrantes, porque acuérdense que de la vista nace el amor. Primero, la salsa caliente, con mucha cebollita. Bueno, si así lo quieren. Luego, creo que le vendría bien un poquito de lechuga picada. ¿Y qué tal si le ponemos también unos rabanitos en rodajas para que haga contraste? Tampoco se nos puede olvidar el cremoso aguacate, es queridísimo en flautas, tacos dorados, sopes y garnachas fritas. La crema de leche no puede faltar y menos el queso, no lo vayan a olvidar. Y listo, así queda nuestro plato, precioso y delicioso. Para que se animen a hacerlas, les diré que están entre mis 10 comidas mexicanas favoritas. Amigos, les agradezco muchísimo por acompañarme una vez más. Espero que estas flautas se les estén antojando mucho para que las preparen y pronto las tengan en su mesa. Los invito a que me sigan, a que se suscriban por aquí y también en mis otras redes sociales donde me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.